Ignacio, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y por los datos que seguramente nos vas a brindar. Bueno, Ignacio, te llamamos por este segundo aniversario y ver un poquito tu valoración acerca de cómo es la situación hoy. Muchas gracias, Enrique, por invitarme a vuestro programa. Estoy a vuestra disposición y al de la audiencia. Estoy a vuestra disposición para que me pregunten todo lo que quieras. Bueno, arranco sin más trámite. Grandes derrotas del ejército ucraniano en las 2 últimas semanas. La mayor batalla librada hasta ahora, Avdiivka, termina en un colapso del frente ucraniano. Y ahora que estamos hablando, son las 20:04 aquí en Paraguay, creo que en Madrid tenemos 4 horas más, un colapso general del frente ucraniano. Y las predicciones... Bueno, yo creo que todavía no se puede hablar, ni siquiera todavía, no se puede hablar de un colapso del frente ucraniano. Se puede hablar de una derrota puntual. Lo que no sabemos es una derrota puntual o bien si es el comienzo del colapso. En todo caso, como tú has dicho, es una tragedia donde ha habido cientos de miles de muertos, quizás se llegue a 1 millón de muertos entre ambos bandos, que podía haberse evitado fácilmente. Desde luego, el optimismo que tenemos los países de la OTAN no se corresponde con la realidad, Enrique, no se corresponde con la realidad. Sobre eso yo quiero reflexionar un poquito enseguida, pero quiero preguntarte en forma particular, Ignacio, yo vi una entrevista que te hicieron en un medio que yo sigo mucho, entre paréntesis, que es negocios.com de España. Y me sorprendió bien verte con una persona a la que yo siempre le sigo, que es este periodista, que no me acuerdo el nombre, te pido disculpas. José Antonio Bizner. José Antonio. Cuando José Antonio te preguntaba, bueno, y la fotografía, y cómo se suele hablar, ¿verdad? Pero entonces, vos le mencionaste en esta entrevista, haciendo también esta misma valoración, el tema de las conversaciones de Estambul. Y habías dicho, con relación a la entrevista que Tucker Carlson le hizo a Vladimir Putin, que tenías dudas acerca de si en las conversaciones de Estambul de marzo de 2022 se hubiera podido lograr la paz y la retirada rusa de Kiev, si fue o no un quid pro quo para esa paz. Por favor, te pido que no... Lo tengo claro. Sí. Yo ahí te puedo hacer una reflexión general. La guerra empieza sobre 2 supuestos, cuando menos dudosos. El primer supuesto dudoso es que Ucrania decidió libremente acercarse a la OTAN. Y las encuestas hasta el año 2012 daban que el 70% de los ucranianos estaban en contra de acercarse a la OTAN. El 35% quería una alianza militar con Rusia y el 35% quería mantener la neutralidad de Ucrania. Y el resto quería acercarse a la OTAN. Pero no había una mayoría para acercarse, sino una mayoría en contra de acercarse. Y luego la segunda supuesto que es dudoso es que las grandes potencias no tienen un área de influencia. Las grandes potencias, si son verdaderamente grandes potencias o potencias regionales, tienen un área de influencia. Estados Unidos mantiene la doctrina Monroe desde el norte del continente americano hasta el sur, incluso la ha llevado hasta el Pacífico y hasta Europa con la OTAN. Esos 2 supuestos son muy dudosos, lo cual indica que la guerra podíamos habernosla evitado fácilmente si los países de la OTAN, sobre todo algunos otros como especialmente el Reino Unido, los Bálticos, Polonia y Estados Unidos, no hubieran insistido en la pertenencia de Ucrania a la OTAN. Y la demostración de que nos podríamos haber evitado esa guerra se dio en las conferencias de Estambul. En Estambul, 2 meses después de la invasión, en el mes de abril, tanto el gobierno de Ucrania como el gobierno de Rusia llegaron a un principio de acuerdo y lo rubricaron. Y eso ya no admite ninguna discusión, porque primero fue publicado por los intermediarios, el ministro turco, el primer ministro israelí Naftali Bennett, incluso el alemán Schröder,
pero finalmente ha sido confirmado por el jefe del grupo político del partido de Zelensky en el Parlamento ucraniano. Y eso a lo que se refiere Putin en su entrevista. Hubo un acuerdo de principio que fue rubricado por ambos gobiernos, pero posteriormente el Reino Unido y Estados Unidos enviaron a Boris Johnson a Kiev para presionar, convencer, influir al gobierno ucraniano para que mantuviera la guerra, con el convencimiento de que iban a arruinar a Rusia con las sanciones y de que Ucrania iba a ganar la guerra y iba a recuperar no solo el Donbass, sino también la península de Crimea. Por eso es bastante lamentable que se haya llegado a una guerra que va a destruir a Ucrania, que está destruyendo al pueblo ucraniano y que al final su resultado es incierto y que se podía haber evitado con bastante facilidad, Enrique. No, 1.000.000% de acuerdo. Ahora, en estas negociaciones en Estambul, según le dijo Putin a Tucker Carlson, se negoció la retirada de las tropas rusas de Kiev a pedido de los gobiernos francés y alemán, porque le llamó Macron a Putin y le dijo: retira, papá, estas tropas y viabilizamos el acuerdo. Según Putin, Rusia se retira y después Zelensky le rompe el papel por la cara. Sí, para mí eso fue lo más novedoso de la entrevista de Putin con Tucker Carlson. Quizás porque yo no estaba del todo bien informado. Según Putin, cuando empezaron las negociaciones en Estambul en el mes de abril del 22 para llegar a un acuerdo de paz, los gobiernos de Francia y Alemania le pidieron al gobierno ruso que retirara las tropas de las cercanías de Kiev, y Rusia las retiró hasta su frontera y las retiró a su país. A mí eso no me costaba, yo no lo conocía y no sé si es una de las verdades o una de las mentiras de Putin en su entrevista, porque bueno, los políticos, ya sabemos, ahora acusan a Putin de mentir en su entrevista, lo cual parece que es un descubrimiento, como si acabamos de descubrir que los políticos mienten, que hay un político que miente, y claro, para mí fue una gran sorpresa. Yo no sabía que los políticos podían mentir cuando hacían declaraciones a la prensa, y claro, sin duda, pues ha sido un gran escándalo. Yo no sé si eso es verdad o no es verdad. Putin lo afirma. Lo que me hace dudar es el silencio del gobierno de Francia y el silencio del gobierno de Alemania. Entonces, no sé si es verdad o no es verdad. Pero lo importante de las conversaciones de Estambul es que tuvieron lugar, eso nadie lo discute, que se llegó a un acuerdo, ya nadie lo discute, que se podía haber evitado la guerra, y eso ya francamente está fuera de discusión, lo cual hace más lamentable la destrucción de Ucrania y todo el sufrimiento del pueblo ucraniano. Y todavía no sabemos cuál va a ser el desenlace de la guerra. A mí, por razones que si quieres te las explico, me cuesta mucho trabajo creer que Rusia vaya a ganar la guerra, Enrique, me cuesta muchísimo trabajo creer. Ignacio, una cosita más nomás sobre esto que estamos hablando puntualmente de Estambul. ¿Sabes por qué yo le creo a Putin? Le creo, pero firmemente. Porque Angela Merkel hizo unas declaraciones en la revista Bild en diciembre del año pasado, no este año, el año pasado. Creo que hablamos incluso ya contigo de esa famosa entrevista en la revista Bild, donde ella, o sea, Angela Merkel, confiesa que firmaron 2 acuerdos en Minsk sobre la situación del Donbass para mentirle a Rusia. O sea, la canciller de Alemania confiesa en una entrevista pública que cualquiera puede leer en la revista de Bild, que ellos hicieron 2 acuerdos con la garantía franco-alemana para mentirle a Rusia. Por tanto, yo creo que Putin miente mucho menos que los otros. Bueno, eso, tratándose de políticos, nunca se sabe. Yo lo que sí te lo confirmo, lo que acabas de decir, que tanto Angela Merkel, la canciller, el jefe de gobierno alemán, como Hollande, François Hollande, el presidente de la República Francesa,
como Peter Poroshenko, el presidente de la República Ucraniana, los tres han declarado en público que firmaron los acuerdos de Minsk con Putin con el único objetivo de engañar a Putin para ganar tiempo y permitir el rearme de Ucrania de acuerdo con la estructura militar de la OTAN. Entonces, bueno, de eso tú deduces que Putin dice la verdad cuando dice que se retiró de Kiev como un gesto de buena voluntad. Yo, quizás por deformación profesional, soy un poquito más prudente y digo pues que espero acontecimientos para hacer un análisis más sereno y saber si eso es verdad o no es mentira. La entrevista de Putin, si quieres otro día la analizamos porque es fascinante. No solo la entrevista, sino todo lo que fue alrededor, los insultos a Tucker Carlson, intentos de casi de envenenamiento, de pedir que esa entrevista se realizara. Yo creo, pues como todos los políticos, pues que unas veces dicen la verdad y otras veces dicen la mentira. Yo intento hacer un análisis objetivo y bueno, en eso estoy. Intentar, pues, salvando también esa dictadura que hay aquí en Europa sobre los medios, de que no se puede opinar sobre mucha gente y de que a los que opinamos de una manera un poquito así más desapasionada y que lo que vemos son los intereses fríos, pues no se nos invita a todas partes, ¿no? 100% de acuerdo. Yo estoy contando eso todos los días de mi vida en este programa, la situación que sufren lastimosamente ustedes, los ciudadanos de Europa. Ahora, Ignacio, no te voy a dar mucha vuelta, ¿verdad? Yo solamente creo que, yo no dudo que Putin diga mentiras, no. Lo que digo es que dice menos mentiras que los otros. O sea, ahora vayamos un poquito al presupuesto que vos acabas de explicar que Boris Johnson y Estados Unidos le dijeron a Zelensky. El presupuesto de que con el apoyo que ellos iban a brindar, ellos iban a degradar la capacidad operativa rusa y destruir la economía rusa. Y Ignacio, creo que hoy es evidente que pasó todo lo contrario. Lo que se degradó es la capacidad de Occidente y las economías que se están yendo al mazo son las de Occidente. Sí, de eso hay algo es muy cierto lo que dice. La pretensión de debilitar o de sangrar a Rusia no es algo que diga yo, lo dijo Austin, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos. Y ese era uno de los objetivos fundamentales de la guerra. A mí, como te decía antes, me cuesta mucho trabajo creer que Rusia vaya a ganar la guerra, porque si Rusia ganara la guerra, habría 4 errores de cálculo fundamentales y enormes por parte de los servicios secretos y de los gobiernos de los países miembros de la OTAN. 4 errores. El primero, el error sobre la capacidad militar de Rusia, que ha sido mayor de lo que pensaban si finalmente Rusia ganó la guerra. Segundo, sobre la capacidad industrial de Rusia, que ha sido capaz de adaptarse a una guerra de desgaste para producir material de guerra de desgaste que no es muy sofisticado y munición. Tercero, el error sobre la capacidad económica de Rusia para hacer frente a las sanciones. Y el cuarto es el error sobre lo que iba a hacer el resto del mundo. Y el resto del mundo esencialmente ha ayudado a Rusia. Aquí en Europa nos hacemos trampa al solitario y nos decimos en todos los periódicos, televisiones, que el resto del mundo está con la OTAN. Y es cierto que todo el mundo ha condenado la invasión, porque todo el mundo condena una invasión, pero nadie ha aplicado las sanciones nada más que los países de la OTAN. Y no solo están ayudando a Rusia, Corea del Norte, China e Irán, que serían los sospechosos habituales, sino también le están ayudando directa o indirectamente Indonesia, la India, Pakistán, los países del Golfo y los países del BRICS, y Brasil, Sudáfrica y gran parte de los países de África que no compran la narrativa occidental, que no compran la narrativa de los países de la OTAN. Entonces, esos 4 errores me parecen tan enormes que me da pábulo a creer que los objetivos de la guerra eran otros, Enrique. Que el objetivo de la guerra no era ganar la guerra. El objetivo de la guerra no era ganarla. Bueno, si se ganaba, pues bien. Si se debilitaba a Rusia, bien.
que el objetivo de la guerra era otro. El primero era debilitar a Rusia, y ese, bueno, más o menos se ha conseguido, pero no ponerla de rodillas. Y parece ser esa óptica de algunos analistas mucho más radicales que yo, pero yo debo de explicarlo a la opinión pública cuando algún medio como vosotros me invitáis, no era el objetivo fundamental. Ganar la guerra en la medida de lo posible, debilitar a Rusia, sacar a Rusia en la medida de lo posible, pero no ponerla de rodillas, porque ahora parece que sería un esfuerzo demasiado caro para los países de la OTAN poner a Rusia de rodillas, y sobre todo muy arriesgado que se produjera una escalada que llevara al intercambio nuclear. A lo mejor los objetivos de la guerra, los que dicen que esos 4 errores no fueron reales porque eran imposibles, era separar la Unión Europea de Rusia por varios decenios de años, por varias generaciones, separar a Alemania de Rusia, impedir que los europeos administraran las riquezas de Siberia.